Días, Claudia, estamos acá con Claudia Piñeiro, que es la autora de, bueno, varias novelas, guiones, obras teatrales, pero que está presentando su nueva novela que además ya encabeza la lista en los rankings de venta, ¿no es Sí, cierto? anda por ahí, sí. Anda ahí. Betty Boo, que además tiene, como ven, merchandising, digamos, libretitas, porque... Ayer cuando la fragata chocó contra una lancha, la lancha se llamaba Betty y había una foto de Betty Boo, entonces me cargaban que era el nuevo merchandising de Como la ven, nueva gestión de marketing de la el editorial. despliegue de Alfaguara provoca, digamos, con tal de que se incrementen las ventas. Es más, hay prometido una fiesta, si este Sí, libro, sí. digamos, a Santana no se va a salvar de sus palabras. Claudia, esta es una novela en la que incursionas otra vez en el policial, digamos, pero también con unas nuevas formas estilísticas, ponele, ¿no? Sí. Digamos. ¿Por qué decidiste volver al policial? Digo, Me parece que más que volver al policial, en esta novela lo que hago es hacerme cargo del policial. ujú. Las otras novelas, para mí, son novelas que tienen elementos del policial y cuando me preguntaban por el tema de si son novelas policiales, algo que le pasa a muchos autores, empezás a dar vueltas y decís, bueno, no es policial, tiene elementos del policial. En realidad, mi prejuicio para decir que eran policiales tiene más que ver con que la parte policial de las otras novelas es más débil que las otras cosas que se cuentan desde mi punto de vista. En esta novela lo que hice fue como tomar esa situación y decir, bueno, esta va a ser policial, aunque cuente otras cosas, porque no podemos decir que la trama principal es la trama de la novela policial, pero me parece que está más desarrollada que en las otras novelas, la trama policial. Bueno, empieza con un crimen, Sí, cuento un sí, claro. poquitito, se trata hay un crimen en un country, también es el regreso al country en Eso algún... también es como decir, bueno, también me hago cargo de esto, ¿no? Cuando vos recién dijiste que escribió la novela, yo cuando dijo la novela dije, uy, va a decir Las Viudas de los Jueves, porque cuando es una sola, Ajá. es Las Viudas de los Jueves. Y entonces era como decir, bueno, una posición, cuando te asocian tanto con la situación de los countries y cuando roban en un country te llaman y cuando matan en un country te llaman, etcétera, etcétera, es decir, no escribo nunca más de esto, no hablo nunca más de esto. Y otra situación también podía ser volver a mirarlo desde otro punto de vista, porque esta novela tiene un punto de vista absolutamente externo. Los que la cuentan entran desde afuera a Ujú. contarlo. En Las Viudas de los Jueves, los que lo cuentan están adentro. Claro, pero igual de todas maneras es interesante lo que planteas respecto a la identificación que se tiene de vos con la ayuda de los Mm, jueves, ¿no? Yo mm, creo, incluso creo que personalmente lo que más me gusta de lo que escribiste vos, y creo que leo casi todo, es tuya, me parece que tuya es así como, y además fue una de las primeras novelas, ¿no? Fue la Fue segunda, la la primera, primera sí. novela. Quizás para algunos es la segunda porque me conocieron por Las Vidas de los Jueves, pero tuya salió antes que Las Sí, Vidas de antes, los no, Jueves. tiene como mucha potencia Sí. está buenísimo, y ahí sí hay como otro policial, digamos, retorcido, porque, digamos, hay una investigación Sí, también. pero es como bien privado, ¿no? El Claro, por policial es un eso. policial bien privado. Eso es interesante porque el policial también, es lo que se plantea siempre sobre el policial, es que atraviesa la sociedad explicando cómo el crimen atraviesa la sociedad. El policial siempre, ¿no? Cuando el Mm, policial negro siempre da una explicación de la sociedad y su relación con el crimen y el estado social de las cosas. Vos mm, tenés una fuerte intervención política en esta novela mm. y muy explícita además. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión de plantear problemas políticos actuales muy de la Yo actualidad en creo una que, novela? mira, si yo antes de escribir esta novela, cuando me preguntaban, yo también decía que mis otras novelas son políticas. Para mí Las Viudas de los Jueves es una novela política, porque es una mirada sobre los 90 Ujú. desde una clase de poder que si hubo poco hasta el momento que salió esa novela, ¿no? Como que la crisis del 2001 y los 90 se veía desde el lugar del más desfavorecido, ¿no? Y esto era como verlo también un poco desde el lugar de los responsables que no estaban directamente en el gobierno, ¿no? Pero también qué sé yo, en la dictadura también hubo responsabilidades civiles que no eran solamente los militares. Entonces me parece que todas las novelas tienen connotación política, que tiene una mirada política. Yo creo que los hombres somos políticos y que hasta los escritores que dicen a mí no me interesa la política y no hablo de política, están haciendo una manifestación política al decir eso.
Lo que creo que pasa también es que cuando vos contás los 90, la política tenía un peso. Cuando vos contás los primeros años después del 2000 tenía otro peso y hoy la política tiene otro peso. Entonces lo que a mí me pasa cuando yo escribo es que los personajes salen a la calle y se encuentran con lo que hay. Y hoy lo que hay es mucho más político que en los 90 de alguna manera. Digamos, somos todos mucho más interesados por la política, por lo que pasa, discutiendo. Me parece que la sociedad está más política. Entonces la novela, que en mi caso son personajes que salen a la calle y se encuentran con estas cosas, se hace cargo de lo que encuentra en la calle, en vez de hacer una literatura de otro tipo que también es válida y que hacen muchos escritores, que es una novela que podría pasar en cualquier lugar y en cualquier espacio casi, o que uno dice, sí, puede ser en la Argentina, pero no sé exactamente en qué año, o podría ser en la Argentina, pero también podría ser en Uruguay, Chile, España, no sé. Esta novela está claro que es en Buenos Aires y que es en la Argentina de más o menos esta época, ¿no? Queda clarísimo, pero además no solamente eso, sino que vos usás incorporás unas tecnologías muy actuales, ¿no? Pero además es tremendo porque cuando la empecé a escribir, la tecnología estaba incorporada de una manera y cuando la terminé tuve que hacer un montón de retoques porque es de una desactualización tremenda incorporar a la tecnología. Para contarles a los que estén viendo esto, digamos, en BTU aparecen, digamos, BlackBerry, Twitter, Google. Y también se plantea como incorporados a la vida de los personajes que tienen una convivencia más ligada a lo contemporáneo, ¿no? Porque hay otro tipo de personajes. Sí. Pero te quería preguntar lo siguiente, porque como vos decís, justamente, al terminar la novela, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirla? 1 año y medio. 1 año y medio. Tuviste que, digamos, ya había otras herramientas. Otras herramientas, sí. ¿Esto no plantea un cierto riesgo de que sea muy coyuntural, digamos? Puede ser. O sea, puede ser que dentro de unos años alguien la lea y no entienda ciertas partes, pero hay otras partes que se van a entender. Hay muchas novelas que uno lee hoy y tienen temas coyunturales que a lo mejor uno ni los detecta, pero que tienen algo que ver. Casi todas las obras de Shakespeare fueron hechas para responder a un momento coyuntural en Inglaterra, a una determinada situación de la corona en ese momento. Y sin embargo nosotros las leemos como las leemos hoy, sin tener en cuenta eso. Claro, y se parece una palabra que remite a una antiguaya, vas y la buscás. Sí, la buscás. Y probablemente uno no va a entender o va a estar desactualizado algo, pero lo que no va a estar desactualizado, nunca creo, es esa confrontación entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Y la resistencia a lo nuevo y la resistencia a lo viejo también de las nuevas generaciones, ¿no? Eso está bueno y vamos a hablar sobre eso en un ratito, pero te quería preguntar justamente sobre estos aspectos coyunturales. Además de BlackBerry y Twitter y Google, aparece un intendente que tiene como una forma especial de hablar y uno puede pensar rápidamente en Macri, ¿no? Y aparece un conflicto entre un cierto gobierno y unos ciertos diarios, un diario con el que hay una confrontación permanente. Esto, vos te nutriste de la realidad actual para pensar estas cosas. Yo creo que no representan un nombre en particular, pero representan sí un modelo de ideas. O sea, el diario puede ser cualquier diario opositor al gobierno, no hay uno solo. Y además, como me decía el otro día Natu Poblet, si vos vas a Italia, y capaz que puede ser el Corriere de la Sera, y si vas a Francia puede ser Le Monde Diplomatique, y en España hoy no es El País porque El País le toca estar del mismo lugar que el gobierno, pero a lo mejor el año que viene gana Rajoy, y, no sé, o el candidato de él, y el país está en contra del gobierno. O sea, es una situación de poderes. O sea, realmente hay diarios que tienen un poder importante en la política también, además de la información, y a veces les toca estar del lado del gobierno y a veces no. Nosotros hemos visto épocas en las cuales esta confrontación, digamos, la nación en general siempre con el gobierno de Kirchner fue más crítico, pero Clarín hubo una época en que no era crítico con el gobierno. Hubo un día que yo me desperté y dije, ¿qué pasó? Y traté de empezar a entender qué había pasado, ¿no? Esas cosas van y vienen. Creo que en la novela también está claro que van y vienen sobre el final, ¿no? Y con respecto al intendente, también representa una ideología de clase, ¿no? Esa ideología de clase donde lo que importa es el dinero y el supuesto saber manejar empresas, porque nadie demostró que se sepa manejar empresas, pero el supuesto saber manejar empresas alcanza para gobernar una ciudad o lo que sea, y se desprecia otras cosas como el lenguaje. Para mí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, no es banal escuchar a una persona que pudo ir a los mejores colegios y pudo ir a las mejores universidades y hable mal. No es banal, quiere decir que no le importa. O sea, no es que habla mal porque no tuvo posibilidad de hablar bien, quiere decir que le interesó más
el deporte, la computación, el idioma, cuando te venden muchos colegios te venden eso. A mí misma me pasa que a veces estás como en contradicción con eso, ¿no? Vas a los colegios y lo que te dicen es, acá tenés el mejor nivel de inglés, tenés el mejor equipo de no sé qué y tenés computación, porque computación es como fundamental, ¿no? Y bueno, y quizás en lo que tiene que ver con el lenguaje y con otras cosas no se pone cosas. Creo que es una ideología de clase también. Bueno, que vos conocés bien, digo, quiero decir, vos vivís en un country, Sí. tenés vecinos, muchos seguramente, que uno tiene el prejuicio de que en esos lugares también hay esa ideología puede circular con Bueno, más facilidad que en otros lugares. lo que sucede también es que esos lugares cambiaron mucho en el último tiempo simplemente porque crecieron, porque hay mucha gente. Entonces, como hay mucha gente, hay muchos lugares distintos. Hay lugares que son, digamos, que necesitas tener mucho dinero para estar, y hay otros lugares que son de clase media, de alguien que tenía un departamento chico y optó por un lugar. Ahora, obviamente, cuando en un lugar así como puede ser country de zona norte, y también los que ahora salen para el lado del polo sur, digamos, del polo más Ezeiza y todo ese ramal, Monte Grande, cuando tenés que elegir un colegio no tenés muchas opciones, son todos iguales. Cuando tenés que elegir qué películas ven en el cine, las que dan por esa zona son todas las mismas. Entonces, bueno, ahí, más allá de elegir vivir en un lugar con determinadas características de espacio y otras cosas que pueden ser interesantes, hay una falta, y esa falta tenés que ver vos cómo la compensás, o por lo menos para mí la hay, y para muchos de los que viven, digamos, yo en el lugar que vivo hay más o menos 3.000 y pico de personas. En 3.000 y pico de personas, imagínate que no todos piensan igual. Lo que sucede también, diferente en Betibú que en Las Viudas de los Jueves, es que en el momento de Las Viudas de los Jueves, el discurso hegemónico del poder era hegemónico. O sea, digamos, en ciertos lugares todos pensaban que el 1 a 1 era lo mejor que nos podía pasar, que habíamos llegado al primer mundo, que esto no iba a cambiar, etcétera. Y era muy hegemónico la bajada de línea hacia determinadas clases. Y decir que vos pensabas distinto era bastante difícil, ¿no? En cambio, hoy me parece que está mucho más posibilitado decir una cosa y otra, y a uno ya no le importa mucho lo que te pueden decir, etcétera. A mí me pasó una cosa muy impresionante con Las Viudas de los Jueves, que después que la escribí, qué sé yo, un día una mamá en el colegio que van mis hijos se me acercó y me dijo, te quería decir una cosa, y se le llenaron los ojos de lágrimas y me dice, yo tuve 2 hermanos montoneros. Y yo te juro que se me puso la piel de gallina, porque dije, pobre mujer, porque se ve que ella pensó, digamos, que le posibilitaba decirme eso, la situación de poder mirar esta realidad de otra manera. O sea, seguramente era un secreto o era algo que no podía decirle a mucha gente, y que sintió que lo podía transmitir de alguna manera, porque se empezaba a romper, en el 2001 se empezó a romper ese discurso hegemónico, me parece, ¿no? Ajá, entonces pasaste de ser primero un bicho raro y ahora descubriste que hay otros... Hay otros bichos raros, sí, hay otros. Ajá. Hay una cosa que está buena sobre los countries en relación a, digamos, al paisaje urbano, ¿no? En la novela. Una escritora, para investigar un crimen, debe trasladarse a un country, ¿no? Entonces ella hace esta observación. ¿Dónde está lo urbano? Me anda faltando lo urbano. ¿Eso te pasó cuando empezaste? Sí, a mí, yo de verdad, cuando hace muchos años, hace 16 años, fui por primera vez, yo tenía un síndrome de abstinencia de la ciudad tremendo. O sea, esa cosa de salir y lo único que hay es silencio y verde era agobiante como para otros puede ser estar en una ciudad llena de colectivos. Hoy, cuando vengo a la ciudad, me molesta el ruido de la ciudad. Pero hay una cuestión con el sonido y con la soledad y con el silencio que uno tiene como que adaptarse de alguna manera, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época había una obra que trabajaba Martínez, que no me acuerdo si era El último de los amantes ardientes, una de esas que tuvieron mucho éxito, y que él iba a un country y decía, odio el verde, odio el verde. A mí me hizo acordar mucho para mis personajes, ¿no? Que él le pasaba eso, ¿no? Esa cosa. A mí lo que me pasaba era esa cuestión de sentir, acá no puede pasar nada, que también está en la novela, ¿no? Yo salgo a la calle y ¿con quién me voy a cruzar acá? En cambio en Buenos Aires vos vas a un bar, no sé, como que la vida sentís que transcurre más alrededor tuyo, ¿no? Esa era la sensación que me agobiaba. Después, bueno, pasaron algunas cosas, ¿no? Como también dice la novela. Cuando el personaje de la novela le dice a una amiga, acá no puede pasar nada, la otra dice, bueno, te pueden matar, ¿no? Bueno, sí. Y además es muy divertido esta conjugación astral que hace que la novela aparezca en el momento en el que también está el caso de, ¿no? Que vuelve a estar el caso. Belsunce ahí, y además entonces te vuelven a llamar a vos, no para hablar de la novela, sino para hablar de los Belsunce.
Sí. ¿Te está pasando eso? En general cuando me llaman para hablar de la novela siempre en algún momento se toca el tema, ¿no? Como Yo ahora. creo no, pero creo que tiene que ver con como pasa siempre con las noticias policiales, ¿no? Que la imposibilidad de saber qué fue lo que pasó hace que todos especulemos, ¿no? Un poco lo que dice Piglia con su ficción paranoica. Para la literatura pasa lo mismo en la realidad. Uno necesita saber quién fue, entonces le pones un nombre aunque no sepas quién fue, pero te tranquiliza pensar, no, para mí fue este, te tranquiliza, porque la cuestión de que puede haber sido cualquiera es mucho más intranquilizadora, ¿no? Ujú. Una cosa curiosa que quiero confirmar con vos es que decías que esto, esta primera versión una primera versión de la novela o la idea de la trama había surgido antes del crimen Sí, la Carol. de Las viudas del jueves, sí, claro. No, pensé que esta, ¿no? No, esta sí, esta sí. No, esta, después. digamos, me hago cargo también de eso, me hago cargo también de que en la otra novela todos me hayan dicho, la escribiste por el caso García del Soce, y nada que ver, o sea, yo la novela la había escrito antes, pero en este caso sí ya el caso está, y está nombrado, entre muchas otras mujeres que mataron y que no se sabe quién las mató. Sí, sí. La otra vez cuando estuve en el Festival Azabache hablábamos con un periodista de policial, yo le preguntaba, cuando uno quiere hacer una lista de muertes que no fueron resueltas, aparecen mucho más nombres propios de mujeres que de hombres. De hombres te aparecen algunos, a mí me aparece Perel o me aparece Julio López, que nunca apareció, más allá de crímenes políticos como puede ser el caso de Mariano Ferreira. Pero quiero decir, estos crímenes que nunca sabés quién disparó, o quién mató, o quién degolló, o lo que sea, aparecen muchos más nombres de mujeres, ¿no? La doctora Jubileo, Penjerek, Oriel Bryan, que yo el día de hoy todavía me acuerdo cuando era chica, la foto de esa mujer bellísima en el barro con un desabillé, ¿no? Y el pelo rubio. O sea, todas esas cosas quedan como en el inconsciente, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿por qué es? ¿Es porque hay más casos de mujeres no resueltos? Y él me dice que realmente hay mucha más violencia contra las mujeres que contra los hombres. Y además, bueno, tiene que ver todas las connotaciones que están alrededor, ¿no? En muchos casos, connotaciones de tipo sexual o vincular o con parejas o con maridos o con lo que sea, y en otras cosas, casos, situaciones económicas que sí podrían ser exactamente igual para el caso de un hombre, ¿no? Ujú. Hablando de mujeres, también lo que la novela plantea es, ¿no? Muestra este vínculo amistoso que se da entre las mujeres, ¿no? Que es un lugar al que, digamos, que solamente se da en ese aquelarre que forman las mujeres cuando están juntas. Puedo decir ¿no? que los hombres no. Yo creo que no sé, no conozco que... Por eso, creo que son formas diferentes Sí. ¿no? Incluso de lo físico, Sí. las mujeres se tocan. Quizás también es generacional, yo no sé qué pasará con los hombres que vienen, Claro. digamos, no sé qué pasará con mis hijos o no sé qué pasará, ¿no? Pero sí, es cierto que, digamos, las mujeres tenemos menos reparo para contar como desventuras y inseguridades, ¿no? Como que el hombre a veces tiene que mantener su posición bueno, me pasó esto, pero acá estoy, ¿no? ¿Tuviste modelos concretos y cercanos para estas ¿De amigas que amigas? acompañan Sí, claro, sí, o sea, ninguna es tal, pero obviamente por algo la novela está dedicada a mis amigas, ¿no? En particular a dos con nombre y apellido, pero a todas, porque de todas he tomado cosas, no es que esas dos son tal y cual, pero de mis amigas he tomado un montón de esas cosas. Es más, cuando alguien ahora me cuenta algo, digo, pero me lo tendrías que haber dicho antes de escribir la novela, porque esto cabía justo, ¿viste? Y un trabajo más de invención, tal vez hayas tenido con el personaje de Brena, o tenés también un modelo ahí. Tengo, digamos, periodistas de Bre- la vieja guardia. Brena es el periodista de Sí. policiales que está Sí. atravesando una situación difícil en su medio de trabajo. Sí, particularmente a mí me pasa que conozco bastante gente que tiene que ver con el periodismo, entonces uno se va armando como una imagen, ¿no? Pero creo que Brena está construido, además del periodismo, es un hombre, o sea, tiene también cosas, se hace un churrasco solo en la casa, se separó y la mujer se quedó con los libros, o sea, le pasan cosas que tienen que ver con cualquier hombre de esa generación, además de ser un periodista, ¿no? Ujú. Que además lo interesante es esto, ¿no? Carlos Gamarro decía que en la Argentina, digamos, en el policial, el investigador no podía ser ni un policía, claramente, porque el policía está... Sí, lo leí, hice un trabajo en Página 12, creo que salió muy interesante sobre ese tema, no sé si lo tiene en otro lado también, ¿no? En algún ensayo. Sí, en algún ensayo, decía esto, que, capaz. digo, que el policía está implicado en el crimen. Acá la policía es el crimen, Sí, es la sí, mafia. sí. Y el detective acá tampoco funciona porque los detectives son ex policías o son Sí. recontra amigos de la policía, entonces... Es más, yo cito una frase de él, que debe ser el mismo ensayo, que él dice, imagínate lo que debe ser en nuestro país
que cuando en el gobierno de Menem hubo que echarle la culpa a alguien por la voladura de la AMIA, se pensó enseguida en los policías, porque esa te la iban a creer más rápido que en cualquier otro. O sea, como que decir, bueno, fue la policía, te lo creen fácilmente, ¿no? Claro, acá, digamos, entonces siempre está bueno pensar cuáles son los personajes y a qué se dedican en el policial argentino, quién es el investigador. Claro, sí. ¿No? Y entonces acá vos postulás una escritora y 2 periodistas. Sí. ¿No? Es interesante. Sí, en los otros había una ama de casa, en el otro había la que manejaba una inmobiliaria, o sea, siempre son otros. Esta es la dificultad que dice Gamerro. La otra, que también la plantea él, es hacerse cargo del policial como estructura literaria, ¿no? Y decir, bueno, planto un detective al estilo Poe o lo que sea, que es un poco lo que hace Pablo de Santis en El Enigma de París, ¿no? Y el lector entra en ese código de irrealidad que una vez que vos entraste en el código lo aceptás y es tu realidad, por más que no, que digamos, no está tan pegado al día a día como la novela mía, digamos. Uno puede trabajar en los dos códigos, ¿no? Pero si vos querés trabajar en la realidad es imposible. Claro, El Enigma de París es eso, te crea un escenario, digamos, incluso internacional. Sí, por supuesto, sí. Te tiene que correr del día de hoy, obviamente. Porque una de las cosas que tiene una cosa muy potente de tu literatura es la verosimilitud, ¿no? De los personajes, digamos, que son personajes tridimensionales, que hay situaciones tridimensionales, digamos, que el lector ingresa rápidamente en ellas y entonces se crea ese aparato literario, digamos, en el que el lector se transita con agilidad y esto a cierta crítica lo ve como más bien como algo poco aplaudible, digamos. Cierta crítica preferiría una cosa más hermética. ¿Considerás que hay esta discusión a veces que se plantea? La discusión está, o sea, me parece que digamos, que está así como vos lo decís, a cierta crítica le parece que eso no es la mejor literatura y es válido que lo plantee. O sea, después cada uno elegirá cuál es para uno la mejor literatura. Lo que sí, a mí me parece que digamos, yo no creo en el concepto elitista de la literatura. A mí me parece que uno no puede decir esta es la mejor literatura y la otra, que a veces sí, a veces se plantea, ¿no? Digamos, hay críticos a los que no le gusta la literatura hermética y hay críticos a los que no le gusta la literatura verosímil. Y a mí me parece que, digamos, uno, por supuesto, tiene que dar cuenta de eso. Lo que no me gusta es la posición de esta es la literatura y esto no es la literatura, porque en eso desprecias al lector. A mí me parece que el lector no se debe despreciar. En estas cosas de las que vos te haces cargo en esta novela también hay una cierta relación con cierta manera de la crítica. Sí. Incluso hay una referencia también, que yo imagino que está basada en la realidad, pero hay un crítico que no lee el libro y prefiere, no lo recomienda. Sí, en realidad también vuelvo al sistema de ideas, ¿no? La crítica se ensambla en un sistema de ideas. Entonces hay críticas que tienen que ver con, digamos, que aparecen en libros, ¿no? Hay un libro donde aparece críticas a otros escritores y qué sé yo. En general, esas críticas son más independientes. En general, también hay quien dice, ay, ¿viste que fulana no lo puso en la reedición de tal libro a fulano que era su marido en ese momento, pero ahora como no es más su marido, sacó ese capítulo? Bueno, qué sé yo la verdad que no tenía ni idea ni que eran marido y mujer, pero te dicen eso y decís, bueno, esas cosas también pasan. Hay un libro de Coetzee que se llama Estela... ¿Cómo es? Es un nombre muy parecido a Coetzee, pero femenino, ahora me va a salir... y que es como el alter ego del femenino, que es una escritora que le pagan para ir a hacer un recorrido por Elizabeth Coelho se llama el libro. Entonces le pagan para ir a hacer un recorrido por el África en un barco de estos, ¿cómo se llama?, de cruceros, donde una de las atracciones es que un escritor te hable. Y para ella es un plomazo, pero le pagan una plata impresionante. Y el que dirige ese digamos, el anfitrión es un tipo que también es de la crítica y qué sé yo. Se pasan todo el viaje discutiendo sobre la novela africana. Y los dos te dan unos argumentos impresionantes. Yo decía, qué interesante lo que dice él y qué interesante lo que dice ella sobre si existe o no la novela africana relacionada con la cosa tribal y la cosa de la oralidad y por qué es una novela o no, o sí, en un pueblo tribal. Y cuando termina, te enterás que fueron amantes y que ahora en el barco hay otra, que es la nueva amante de él, y que lo que hicieron es solamente pasarse cuentas de este episodio de la juventud. Bueno, quiero decir, obviamente no toda la crítica es esa, ni nada que se le parezca, pero a veces uno que conoce los personajes
algunas de esas cosas captás, y eso es lo que te da como cosa, ¿no? Que decís, pucha, no le hagas la crítica a este si vos tenés que ver, no sé, ese tipo de cruces. Y después hay un tema que es interesante, que tiene que ver con el sistema de ideas para el que vos escribís. Aunque vos seas un crítico literario, vos si escribís para un diario que tiene determinada ideología de lo que es la literatura, va a ser muy difícil que te corras de ahí. O sea, si alguien tiene que hacer una crítica de mi novela para un diario que el suplemento cultural está manejado por gente que está, digamos, absolutamente y manifiestamente relacionada con la lectura que hace Sarlo de la literatura, es imposible que pongan una crítica positiva de una novela mía, porque iría contra su sistema ideológico. Yo lo entiendo, pero también digamos, tampoco voy a sufrir porque ya sé que es así. O sea, es imposible que un diario donde la ideología de los que manejan el suplemento cultural esté tan relacionada con un sistema de lectura de la literatura, lea tu libro y diga, no, pero eso es imposible, porque no le va a gustar, es así. Y porque el que escribe, aunque le guste, le tiene que entregar esa crítica a su jefe, que se la tiene que aprobar y que la tiene que publicar y que le tiene que dar otra la semana que viene. Y esto no es especulativo, no digo ni siquiera que sea consciente, no digo que sea consciente que uno diga, no, la voy a hacer así porque me la van a aprobar. Digo que es hasta inconsciente. Cuando yo tenía que estudiar una carrera y quería estudiar sociología, se cerró la carrera de sociología. Y estudié ciencias económicas. Mi hermano también estudió ciencias económicas, los dos éramos bachilleres, no teníamos idea de lo que era la contabilidad, pero mi mamá y mi papá, los dos empezaron ciencias económicas y no terminaron. Ninguno de los dos nunca nos dijo, vos tenés que estudiar ciencias económicas, pero los dos estudiamos ciencias económicas. Entonces yo digo, un crítico que le tiene que entregar su trabajo y que tiene que seguir pidiéndote trabajo a una persona que sabe que tiene una determinada ideología sobre la literatura, es muy difícil que le lleve una crítica que no encuadre de determinado modo en esa ideología. Está muy bien, y además vos planteas un tema que también atraviesa toda la novela, ¿no? Una parte importante, que es la cuestión de los medios y la cuestión de esto que decías, ¿no? Por ahí una persona que hace una reseña tiene que es deudora de un cierto marco de ideas que rigen un cierto Ni siquiera lo digo mal, no lo digo, mirá que le digo, es el sistema, sí, es lo que sucede, es lo que sucede. Y está bueno pensarlo porque, digamos, cuando se habla de libertad de prensa, digamos, no se detiene a pensar también en los marcos de mercado en los que circula esa libertad de prensa, en los cuales las ideas por ahí del trabajador de prensa tienen un límite con lo de la ideología absolutamente, empresaria. Y yo creo que este libro particularmente tiene dos filtros de ese tipo. Un lado por lo literario, que lo tiene cualquier libro mío, que digamos, hay determinada mirada sobre la literatura, que si le gusta el libro no va a decir lo que le pasa, si no le gusta va a decir lo que le pasa, y hay otro que ya lo va a leer desde un sistema de ideas particular, ¿no? Eso es así. Pero además este libro carga con un tema sobre los medios. Entonces ahí también se da una doble jugada. Por eso, digamos, quizás con este libro el tema de la crítica es para analizar un poco más cómo son las críticas. También a mí me han llegado críticas de otros lugares, ¿no? De críticas de determinadas personas que están absolutamente enfrentadas con determinados diarios, que son muy positivas hacia el libro, y yo también tengo la obligación de tomarla con alegría, porque siempre que te hablan bien de lo que escribiste, a uno le encanta, pero con cierto reparo en el sentido que también está escrito desde un sistema ideológico, y también para bien y para mal pasa eso, no pasa solamente para mal, también pasa para bien. Está bien. Hay una cosa que decía, por ejemplo, Patricia Kolesnikov decía, ¿y Piñeiro cuándo estuvo metida en una redacción escondida y entonces sabe bien cómo se trabaja en estos lugares, ¿no? Yo trabajé como 3 o 4 años en una redacción de revistas. Yo trabajaba en la editorial de Oscar Blota y trabajé 3 o 4 años por lo menos. No es la redacción de un diario, no tiene ese frenesí que tiene un diario. Estás en una revista femenina. Yo estaba en una revista femenina, pero en esa editorial se hacían muchas revistas, entonces tenía como la vorágine, porque a lo mejor hoy no era el cierre de mi revista semanal, pero era el cierre del que estaba en el escritorio de al lado, y el que estaba en el escritorio de al lado estaba, por ejemplo, cerrando Eroticón, o Predicciones, o Ser Única, o Buena Salud, para que veas que estaban todos los temas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de la redacción que yo ya las conocía, a pesar de que no era un diario, sino que era una redacción. Estuve muchas veces en redacciones visitando amigos, y además tengo muchos amigos periodistas, y además entrevisté para hacer el libro a periodistas para que me contaran, por ejemplo, cómo huele hoy una redacción, porque después que se prohibió el cigarrillo ya no huele como cuando yo iba y todos fumaban, sino que huele de otra manera, obviamente, pero todo eso lo quiero chequear porque cambia, ¿no? Pero el clima de la redacción
digamos que lo conozco de haber trabajado como 3 o 4 años en una redacción, ¿no? Hoy hay una discusión que me parece que es muy fuerte sobre el oficio periodístico. Viste que incluso hay un hashtag en Twitter que se llama el fin del periodismo. El fin del periodismo, sí. Que está basado en un texto que escribió Stefan Schmidt. No sabía eso. A partir de Crítica y lo que pasó con Crítica. Pero es interesante, digamos, lo que sucede y que vos lo planteas, me parece, con una mediana claridad respecto a la relación del periodista, el oficio y la relación con la verdad. ¿Estuviste pensando en esto debido a la situación actual? ¿Es una inquietud que tenías de antes? Siempre la tengo, pero mucho más actualmente. O sea, actualmente yo tengo amigos que trabajan en distintos medios que pienso... Y a que esta noticia le debe haber impactado, digamos, ¿no? Le debe haber impactado que en su diario publiquen esto, le debe haber hecho alguna cosa, pero yo lo entiendo, o sea, uno tiene que trabajar y uno tiene que, digamos, en la nota que uno escribe, mantener una coherencia con uno mismo. Ahora, si al lado te ponen una editorial que dice algo que vos no estás de acuerdo, y algo te va a hacer, ahora seguramente no vas a renunciar porque tenés que seguir trabajando. No sé, ayer, por dar un ejemplo, hace 2 o 3 días en La Nación salió una editorial hablando en contra del aborto y decía que permitir el aborto de las mujeres discapacitadas es discriminarlas. O sea, no solamente, no hablamos, para que lo entiendas, porque cuesta entender el concepto, no solamente hablamos no del avance que sería despenalizar el aborto, sino que a lo que apuntaba la editorial es que permitírselo a las discapacitadas, que es una de las pocas opciones legales de aborto que hay en la Argentina, es discriminarlas. Dice, es no solamente un homicidio, sino discriminarlas. Y yo digo, yo conozco un montón de gente que trabaja en el diario, yo estoy segura que hay un montón de gente que trabaja en el diario que no está de acuerdo con esa editorial. Y bueno, igual vos trabajas en ese diario y el dueño del diario tiene el derecho a hacer la editorial que le parezca, y yo compro el diario y lo leo igual, aunque esté esa editorial. Ahora, eso no quiere decir que uno no tenga una posición crítica con respecto a todas esas cosas, ¿no? Con respecto a la verdad, a mí me gustaba mucho cuando encontré una vez una frase de Roberto Walsh que decía, bueno, si no se sabe, si no puede haber justicia, por lo menos que haya verdad, ¿no? Cuando escribió Operación Masacre. Y uno se pregunta ahora, bueno, ¿y ahora qué? Porque ahora parecería que a veces la verdad no se puede decir. No, y en ninguno de los dos, digamos. En ninguno de los dos lados. Yo ayer, mi hijo me preguntaba por un trabajo que estaba haciendo y tomaba noticias de los dos lados, y en los dos lados vos veías la intención. No es que uno tiene la intención y el otro no. Lo que sucede es que uno a veces simpatiza con la intención de uno y no con la intención del otro. Entonces te bancas más la intención de un lado que del otro, pero intención hay siempre. Claro, pero si sos un poco inteligente tenés que saber el aparato en el que está montado ese o sea, hoy más que nunca el análisis crítico del discurso es fundamental, y a mí me preocupa porque, digamos, hay muchas generaciones que no están preparadas para el análisis crítico del discurso, no han sido preparadas en el colegio primario y secundario. Pero la tele te prepara. Vos, eso sí, ¿no? Eso de verle la hilacha puede ser, que haya como así como aprenden en la computadora a usarlo solos, también aprenden a hacer eso solos, puede ser. Ayer, por ejemplo, en el programa de Susana Jiménez le dijo a los García Belsunce: lo que le pasa a ustedes es apasionante. Y mi hija de 12 años se dio vuelta así y me dijo, ¿apasionante? Dijo. Inmediatamente Irene Hurtin le dijo, bueno, apasionante para vos, pero no para nosotros. Pero me encantó la reacción de ella. Ella enseguida le pareció que la palabra apasionante ahí no iba, ¿viste? No, Susana, claro, está bueno, hubiese tenido esa reacción con el dinosaurio también, probablemente tu hija. Una cosa para ir terminando, te decía que esto tiene como esta novela tiene bueno, toda novela es política, esto es cierto, pero creo que acá hay como un rasgo más notorio, al menos yo lo pude notar más que en otras novelas tuyas. Y también leía la entrevista que te hizo Gabriela Cabezón Cámara, que se titulaba El capitalismo caerá. Esto, vamos a explicarlo un poquito mejor. Contame un poco. No, lo que yo digo, que yo creo que el sistema capitalista está acabado. Lo que pasa es que lo que estaba enfrente al sistema capitalista, que es el comunismo, también fracasó. Entonces lo que yo estoy esperando es que aparezca un sistema que reemplace el capitalismo, porque me parece que el capitalismo no da respuesta a un montón de problemas que tiene la sociedad. O sea, de verdad me parece que la sociedad regida por el dinero, por la acumulación de dinero, etcétera, etcétera, deja fuera a un montón de gente, y eso no es posible. Lo que pasa es que entre todos no hemos encontrado todavía una solución. El comunismo también fracasó. Entonces habría que ver
¿Qué modelo puede ser inclusivo, pero nuevo? O sea, ¿cuántos años hace que estamos en el capitalismo? Siglos, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, entonces me parece que ya no da para más. Ahora, lo mismo me pasó cuando empecé a escribir sobre los countries, que pensaba, bueno, ahora esto se va a empezar a abrir, que soy cada vez se cerró más. A lo mejor es como ¿viste los agujeros negros que van condensando y después explotan? No sé. Pero me parece realmente, lo que quise decir es no que se va a acabar mañana, pero que tenemos que entre todos buscar un modelo. Es interesante, digamos, que en Europa la crisis capitalista, que es muy Absolutamente. intensa, hace que la gente salga a las calles, en España, en Grecia. Pero lo que es interesante de eso es que el modelo del es interesante, como siempre, por dónde se maneja el poder y el discurso. Ahí los que quedaron fuera del sistema no son los eternos fuera del sistema, no son los QOM o la gente que vive acá en situaciones infrahumanas, que también lo hay, sino que son gente que era clase media o clase de acomodada y que quedó fuera del sistema. Entonces, eso también te muestra un fracaso del capitalismo. O sea, hay un fracaso, evidente. Pero seguramente el cambio va a venir cuando esos sectores de poder sean tocados, porque son los que van a poder seguramente movilizar un cambio. ¿Cuánto tiempo estuvo Félix Díaz ahí acampando y no pasó nada? ¿No? En cambio con lo de España, y si se suma otro país, y qué sé yo, a lo mejor algún cambio se produce, no sé. Bueno, seremos testigos seguramente. Para terminar, quiero hacer entrega de un encargo que me realizaron. Miriam Molero, una amiga mutual, le regala en este acto, digamos, televisado en vivo a Claudia Piñeiro, a través mío, Crónicas de Lampa, de Gustavo Germán González, que es un periodista que vos... que yo cito en la novela, sí. En la novela y que conociste investigando por esta novela. Investigando, exactamente. Así que bueno, también lean entonces a Claudia Piñeiro, Betty Boo, y también a GGG. La verdad que son ya de solo verlo uno sabe que le costó encontrarlo este libro, ¿no? Así que se lo agradezco. Bueno, Claudia, muchas gracias. No, gracias a ustedes.